Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Quiñoa, yo soy la coordinadora ejecutiva de la Diplomatura sobre Persona Humana y Relaciones Familiares de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy en esta clase abierta a cargo del profesor Eduardo Roveda, que se dicta en el marco de la Diplomatura sobre Persona Humana y Relaciones Familiares, que iniciará el próximo 8 de septiembre. Hoy el doctor Roveda nos va a hablar sobre compensaciones económicas en el divorcio y por cese de la unión convivencial. Eduardo Roveda es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, adscripto a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, profesor de Derecho de Familia y Sucesiones en las Universidades de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Palermo, Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad Austral, donde dicta clases en varios posgrados, incluyendo la diplomatura sobre persona humana y relaciones familiares. Es también autor de varios artículos y libros sobre su especialidad. Doctor Roveda, muchas gracias por acompañarnos hoy. Le cedo la palabra. Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por tu generosa presentación. Es para mí un gran placer y un honor participar junto a la gente de la Universidad Austral en estos posgrados que se dictan antes presencial y ahora en esta modalidad virtual. Esperemos poder un poco más adelante combinar ambos mundos. Y desde ya muchas gracias por la invitación y por confiar en mí. Antes de comenzar con el tema propiamente dicho y compartirles pantalla con el PowerPoint, me gustaría señalar dos aspectos que son importantes para mí y aclararles algunas cosas que son importantes para mí. La primera es que, bueno, en esta casa, en mi casa, hay perros. Somos 2 personas y 3 perros, así que en algún momento seguramente los perros ladrarán y yo no podré contenerlos, así que desde ya les pido mil disculpas, es algo que no puedo manejar. Segundo, decirles que con el tema de las preguntas, a mí en las clases presenciales en general me gusta contestar directamente. Me dicen en el chat que no me están escuchando bien, puede ser. A ver ahora, ¿me escuchan mejor? Pilar, ¿me confirmas? Dicen que se escucha lejos, así que no sé si será un tema de los auriculares. Si no, a ver ahora. Si no, cambiamos a los auriculares, no los más tradicionales. Esperemos un segundo, por favor. A ver ahí. A ver ahí. Sí, ¿Mejoramos? mucho mejor. Perfecto. Yo ahora no los estoy escuchando a ustedes. Háblame, Pilar, por las dudas. ¿Ahora me escucha? Perfectamente, listo, Vale, resuelto vale. el problema. ¿Se escucha mejor allí? Sí, mucho mejor. Bien, buenísimo entonces. Bueno, les decía entonces, en primer lugar, que en esta casa hay perros, así que sepan disculparme si en algún momento los perros ladran. En segundo lugar, decirles que a mí en las clases presenciales en general me gusta contestar las preguntas en el momento. Sin embargo, en esta modalidad, que es esta modalidad virtual, eso no es del todo ágil. Razón por la cual les pedimos específicamente que incluyan sus preguntas o en el chat o en un sitio de preguntas y respuestas que se ve abajo, y allí a la finalización de nuestro encuentro les iremos leyendo las preguntas, algunas de las preguntas, son muchas, y contestaremos la que podamos contestar, ¿sí? Así que esas son, digamos, mis dos aclaraciones. Y la tercera tiene que ver con algo relativamente personal. Hace un año, con motivo de la pandemia, elaboré 2 perfiles, uno en YouTube y otro en Instagram, que son @eduardo.roveda,
así está bien dicho, Rovedas con B corta y D, así que los invito a seguirme también a través de esa plataforma donde estoy subiendo material y cuestiones relativas a derecho de familia y derecho de las sucesiones, así que están invitados a seguirme en esa plataforma. ¿Sí? Muy bien. Si les parece, comparto pantalla y comenzamos con el tema de hoy. Bueno, me han convocado de la universidad para hablar sobre la cuestión relativa a la compensación económica. Como ustedes saben, la compensación económica fue incorporada al Código Civil y Comercial, o a nuestro ordenamiento jurídico, a través del Código Civil y Comercial, porque en el Código Civil este instituto como tal no existía. El instituto fue traído específicamente del derecho español, donde el artículo 97 del Código Civil Español es muy similar a lo que son nuestros artículos 441 y 524 del Código Civil y Comercial. En ese sentido, la institución es muy parecida a la institución española. ¿Cuál es el fundamento de la incorporación de esta norma a nuestro ordenamiento, de este instituto a este ordenamiento? Bueno, está claro que la ruptura de la pareja, sea la pareja matrimonial, sea la pareja no matrimonial, tiene consecuencias económicas. O sea, sin ninguna duda, el matrimonio o la unión de pareja en muchas ocasiones son equilibradores de economías en algo desiguales. En consecuencia, terminar con la pareja va a tener necesariamente consecuencias económicas en ambos miembros de ella. En ese contexto, la respuesta del ordenamiento legal históricamente a esos desequilibrios producto de la desunión eran los alimentos. O sea, nuestro Código Civil tenía un régimen de alimentos que fue mutando, por cierto, de un régimen exclusivamente a favor de la mujer a un régimen de obligaciones o derechos y deberes recíprocos a partir del año 1987 con la ley 23.515, pero lo cierto es que esos alimentos tenían varios problemas. Un primer problema era su fijación, o sea, fijar alimentos post-divorcio era algo realmente complicado porque costaba la prueba, costaba que se paguen, costaba que se cumplan y demás. Y además, luego, una vez fijados, que ya de por sí era difícil conseguir su fijación, empezaban a ser un problema en cuanto a una fuente inagotable de conflictos. Todos yo en este momento no estoy ejerciendo la profesión liberal, pero cuando la ejercía, y creo que casi todos ustedes también habrán tenido las mismas consultas en su estudio, los que ejercen la profesión, que en este sentido de, bueno, pero él ahora tiene nueva novia y a mí me está pasando re poco, entonces yo lo que quiero es un poco más, porque si tiene plata para gastar con la nueva novia, ¿por qué no va a tener plata para gastar conmigo? O al revés, no, pero ella empezó otra relación, lo mantiene cama afuera, pero lo mantiene, entonces yo estoy dándole la plata para que ella salga con su nuevo novio. Esto no puede, o sea que, ¿y eso a qué llevaba? ¿Qué llevaba Collarado? Llevaba Collarado una interminable sucesión de incidentes de aumento, incidentes de reducción, incidentes de cesación, que lo único que lograban era que los excónyuges se mantuvieran en contacto a pesar de estar divorciados. O sea que en definitiva era una multiplicación al infinito del conflicto. Es por eso que tanto en la legislación francesa como en la legislación española, al admitirse las denominadas prestaciones compensatorias en esos derechos, se eliminaron los alimentos postdivorcio. Entonces, bueno, reemplacemos a estos alimentos postdivorcio por una prestación única llamada, en nuestro derecho positivo vigente, compensación económica. A estos dos factores debe sumarse un tercero, que es el de la incidencia del régimen de bienes del matrimonio en el desequilibrio patrimonial luego de la ruptura. O dicho de otra manera, la comunidad de gananciales opera en general como un
e igualador de economías desiguales a partir de que los gananciales se dividen por mitades sin consideración a quién los aportó. En ese contexto, si el Código Civil y Comercial permite la elección del régimen de separación de bienes, esto tiene que tener acompañada la posibilidad de salvar ese eventual desequilibrio a través del instituto de esta compensación económica. En cuanto a los fundamentos de la compensación económica, ellos pueden encontrarse en la solidaridad familiar, o sea, aún luego de la ruptura del vínculo de pareja, queda un derecho-deber de solidaridad hacia el otro, que se refleja en varios institutos, entre ellos el de la compensación económica, y también lo que se ha llamado o se conoce como la perspectiva de género, donde la eventual división de roles durante la pareja puede haber supuesto una pérdida de oportunidades de crecimiento, de desarrollo por parte de uno de los cónyuges o por parte de uno de los convivientes, en pos de un proyecto familiar que, luego de truncado, eventualmente puede generar algún tipo de compensación. Muy bien. Nuestro Código Civil y Comercial ha elegido denominar a este instituto como compensación económica. Para quienes tenemos ya algunos años en el ejercicio de la profesión de abogados y en el estudio del derecho en general, la compensación era un instituto propio de las obligaciones, que suponía la extinción de las obligaciones cuando coincidían acreedor y deudor, ¿sí?, en sumas eventualmente líquidas, ¿sí? Eso era la compensación de créditos o la compensación en general como modo de extinción de las obligaciones. Aquí el término compensación no está utilizado en ese sentido, sino en el sentido del desequilibrio. O sea, la compensación tiene o tiende a reequilibrar economías eventualmente desequilibradas como consecuencia de la ruptura. O sea, no es precisamente, o técnicamente, para decirlo correctamente, la forma de llamar al instituto. Tal vez debió haberse buscado otra, pero bueno, se encontró esta de compensación y está más o menos aceptada. Y otra cosa importante en esta primera aproximación al instituto es que compensar no es sinónimo de indemnizar. O sea, la compensación no supone volver las cosas al momento de la unión. O sea, de la unión matrimonial o de la unión de pareja. ¿Por qué? Porque eso es imposible. O sea, yo ya no voy a tener 25 años como cuando empecé mi primer matrimonio. Eso ya lo he perdido y lo he perdido para siempre, no volverá, ¿sí? En todo caso, lo que hay es un reequilibramiento hacia el futuro, no una indemnización que tiende a compensar daños sucedidos en el pasado. Izquierdo Tolsada, que es seguido, un autor español que es seguido en la Argentina, entre otros por Graciela Medina, define a la denominada pensión compensatoria o compensación económica para nosotros de la siguiente manera. Es un derecho personal reconocido al cónyuge al que el divorcio le produce un empeoramiento en la situación económica que gozaba en el matrimonio, colocándole en posición de inferioridad frente a la conservada por el otro consorte. Esa es la definición que da Izquierdo Tolsada, que en nuestro derecho positivo lo único que habría que agregarle es que no solo al cónyuge, sino al unido convivencialmente y en el momento del cese de la unión convivencial, como bien indica el título de esta conferencia del día de hoy. Muy bien. ¿En qué condiciones procede la compensación económica? Y aquí hay que distinguir entre la unión convivencial y el matrimonio. En la unión convivencial, la compensación económica procede como un efecto del cese de la unión convivencial. De hecho, el capítulo Efectos del cese de la unión convivencial comienza con el artículo 524 que se refiere a la compensación económica.
El artículo 523 del Código Civil y Comercial establece las causales de cese de la compensación económica. Entre ellas se incluye la ruptura unilateral, la ruptura bilateral, casos en los cuales eventualmente podría producirse la compensación económica, el matrimonio de los convivientes entre sí, caso en el cual no habría compensación económica porque la unión continúa bajo la forma matrimonial, pero también se incluye la muerte y la ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Esto qué significa? Significa que en nuestro ordenamiento positivo vigente, el conviviente supérsite podría reclamar en el marco del proceso sucesorio del otro conviviente la compensación económica dirigiéndose su acción contra los herederos de aquel y probando el desequilibrio económico manifiesto, la causa adecuada en el matrimonio, en la unión convivencial y su ruptura, y el empeoramiento de la situación. Y esta es la diferencia principal con la institución matrimonial. ¿Por qué? Porque en la institución matrimonial solo puede haber compensación económica como efecto de la declaración de nulidad, artículo 429 del Código Civil y Comercial, donde el cónyuge de buena fe le puede reclamar al de mala fe una compensación económica, o como efecto del divorcio, artículo 441 del Código Civil y Comercial. Es decir, que si el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, no habrá posibilidad de reclamar compensación económica entre el cónyuge y los eventuales herederos del otro. ¿Sí? Porque está previsto como un efecto del divorcio y no como un efecto del cese, como si está en la unión convivencial. Esta acción dentro de la unión convivencial sería atraída o es atraída por el proceso sucesorio, artículo 2336, y los coherederos, mejor dicho, el conviviente supérstite será un acreedor del causante y los coherederos responderán por esa compensación económica en el límite de los bienes recibidos, porque en el nuevo régimen no hay una responsabilidad que se extienda hacia bienes propios de los herederos propiamente dicho. Avanzado. Perdón, una cosa importante. Cuando la compensación económica está prevista como efecto del divorcio, es en principio incompatible con los alimentos previstos en el artículo 434, inciso B, del Código Civil y Comercial. Ya saben ustedes que el artículo 434 distingue dos tipos de alimentos. En el inciso A, los debidos en el caso de enfermedad grave preexistente al divorcio, y en el inciso B, los que antiguamente denominamos de toda necesidad. Esos alimentos de toda necesidad son incompatibles con la compensación económica. ¿Qué significa esto? Que si demando alimento no puedo demandar compensación, si demando compensación no puedo demandar alimentos. Básicamente ese es el efecto de esa incompatibilidad. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de la compensación económica tanto en la unión convivencial como en el matrimonio? Bueno, las condiciones de procedencia son básicamente tres, a saber, desequilibrio económico manifiesto. Esto es igual para el matrimonio y para la unión convivencial, por eso los tratamos todos juntos, ¿verdad? Desequilibrio económico manifiesto, causa adecuada en el matrimonio, la unión convivencial y su ruptura o cese, es el segundo de los requisitos, y empeoramiento de la situación. Si no se dan esos tres requisitos conjuntamente, la compensación económica no procede. O sea, deben darse esos tres elementos de manera concomitante. Muy bien, el primero de ellos es el desequilibrio económico manifiesto. ¿Qué se entiende por desequilibrio económico manifiesto? Bueno, son varias las posibilidades que pueden darse.
la doctrina las ha agrupado en estas 4 o 5 cuestiones que voy a señalar a continuación, y después vamos a ver algunos fallos, ¿sí? El primer supuesto es que la ruptura le produzca a uno de los cónyuges o a uno de los convivientes, o de los ex convivientes para decirlo correctamente, un descenso en el nivel de vida en el cual se gozó durante la convivencia, ¿sí? Ese descenso, para ser reequilibrable, debe ser manifiesto, o sea, debe tener una cierta entidad. Si solo se suceden algunas pequeñas privaciones, eso no significará un desequilibrio económico manifiesto. Después esto vamos a ver que tiene cierta relación con el empeoramiento de la situación de la que hablábamos hace un rato. En segundo lugar, la imposibilidad de progreso económico. ¿Qué significa esto? En muchas ocasiones, y esto está relacionado con el proyecto de vida matrimonial, naturalmente, ¿no? En muchas ocasiones, en pos de la vida en pareja, uno de los miembros de la pareja resigna oportunidades de desarrollo personal a los efectos del crecimiento de la vida familiar. Siempre cuento un poco en serio y un poco en broma, que cuando dábamos clases presenciales, a mí, gracias a Dios, me invitaban mucho me han invitado de casi todas las provincias del país a dar conferencias. Y muchas veces esos cursos se desarrollaban o se desarrollan los viernes a la tarde y los sábados a la mañana. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera de ahorrar también en el traslado del profesor y demás. En ese contexto, algunos siempre se acercaban, sobre todo alumnas mujeres, a la finalización de la jornada del viernes con el siguiente planteo. Doctor, yo no voy a venir mañana, sábado, ¿no? Porque dedico tantas horas en la semana a trabajar que estoy poco tiempo con mi gordito. Gordito / hijo o hija, ¿no? Gordita. Entonces, los sábados a la mañana aprovecho para salir con ella o con él y paseo y me quedo y que disfruto. Entonces mañana no vengo. En toda mi experiencia como docente, que ya llevo casi 30 años dando clases, nunca jamás se me acercó un varón a plantearme eso. Siempre han sido mujeres. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es la mujer quien resigna posibilidades de crecimiento profesional o de actividades de capacitación y demás en pos de proyectos relativos a la vida matrimonial. Es lo que se denomina división de roles. En muchas ocasiones las parejas, expresa o tácitamente, dividen sus roles de manera tal de que uno de los miembros de la pareja se desempeña trabajando fuera del matrimonio y generando ingresos para el matrimonio, y el otro ejerce fundamentalmente sus actividades dentro del hogar y en muchas ocasiones de manera no remunerada. Básicamente cuidado y atención de los hijos. En ese contexto, muchas veces el proyecto de vida matrimonial, insisto, implícita o explícitamente aceptado o tomado, ha impedido a uno de los miembros de la pareja de crecer económicamente. Lo mismo sucede en lo que tan en boga está en los últimos tiempos, que tiene que ver con la perspectiva de género. En muchas ocasiones ese proyecto no es un proyecto querido por la persona, sino un proyecto impuesto, sea por razones de índole social, sea por razones de índole relacional, y en muchas otras ocasiones por razones de índole cultural, es decir, autoexigirse determinadas tareas y a partir de autoexigirse determinadas tareas no poder desarrollar otras fuera del ámbito familiar. ¿Sí? Dos aclaraciones más con relación a este punto en particular y después vamos a verlo en la jurisprudencia, donde tal vez lo vamos a ver con mayor claridad. En primer lugar, no tiene contenido asistencial. Para la asistencia recíproca están los alimentos, no la compensación económica, y no está relacionado con las causales de la ruptura. O sea, las causales de la ruptura matrimonial en nada influyen, o de la unión convivencial,
en nada influyen en la generación del desequilibrio económico manifiesto. Veamos algunos ejemplos en la jurisprudencia. Este fallo de la Sala I de la Cámara Nacional Civil dice lo siguiente: la excónyuge tiene derecho a percibir una compensación económica en los términos del 441 de parte de su exmarido, toda vez que a partir del cese de la convivencia conyugal de 27 años, su situación patrimonial se vio gravemente desmejorada. A diferencia de lo que ocurrió con aquel, quien tuvo un buen pasar, provocándose así un desequilibrio que tuvo causa adecuada en la ruptura del vínculo, máxime al tener en cuenta que durante la vigencia del matrimonio, la mujer puso bienes propios, casa de veraneo y hogar conyugal, al servicio de la vida familiar. ¿Sí? Este era el caso donde la mujer había llegado con bienes al matrimonio y durante el matrimonio había cedido parte de esos bienes y el resto estaban puestos en cabeza de su marido. Este otro fallo de la Cámara Civil y Comercial de Pergamino dice lo siguiente: la compensación económica del actor a los términos del 441 resulta procedente, ya que durante el matrimonio el accionante asumió un rol puramente doméstico, lo que hablábamos de la perspectiva de género y la distribución de roles en el matrimonio, basado en la crianza de sus hijos y la atención del hogar familiar, que determinó que, tras la ruptura del vínculo luego de 23 años de vida conyugal, la misma no contase con una ocupación laboral remunerada para asegurar su propia subsistencia, que tampoco tuviera estudios terciarios o universitarios que facilitasen su inserción laboral, y menos aún que dispusiese de activos que facilitasen su transición económica hacia un sistema de vida independiente. A lo que se suma que, correlativamente, ese mismo rol fue el que le permitió al demandado dedicarse plenamente a su actividad laboral, crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida, sin tener que atender a las tareas domésticas del hogar ni invertir un tiempo considerable en la crianza de los hijos. De estos dos fallos se advierten dos elementos del desequilibrio económico manifiesto importantes. Primero, matrimonios de larga data, o sea, matrimonios que tienen una larga duración, 27 y 23 años. Y segundo, distribución de roles, ¿ya? Donde uno de los cónyuges estaba dedicado a las tareas del hogar, en general la mujer, y otro se desempeñaba en el afuera. De hecho, en este fallo al final hay una idea de justificación en el enriquecimiento sin causa, donde las condiciones para que uno de los cónyuges se desarrolle en su vida profesional en muchas ocasiones está relacionada con tener lo que yo llamo el frente interno resuelto, es decir, tener todo lo que es la logística familiar, existiendo alguien que se ocupe de esa logística familiar, ¿sí? En el mismo sentido, este fallo del juzgado de familia número 5 de Lomas de Zamora, que dice: el ex cónyuge de la actora debe abonarle una indemnización en concepto de compensación económica, en el caso por la suma de 837.000 pesos, pues al tratarse de una mujer de 44 años, que estuvo casada durante casi 13, que dejó su empleo y que se ocupó del cuidado de sus hijos, es evidente que tal ruptura le ha provocado un desequilibrio económico y que, esto lo dice el fallo, no lo digo yo, debido a su edad, digo, para aclarar, ¿sí? Cuenta con públicas y notorias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Acá, en el caso, lo amplío un poquito más, la mujer en el momento del matrimonio había renunciado a un trabajo que tenía, un trabajo bien remunerado, para dedicarse a la vida familiar. ¿Sí? Este es el famoso fallo de María Victoria Famá, del juzgado 92 de la capital de la ciudad de Buenos Aires, que otorgó una compensación de 8 millones de pesos, luego la Cámara la bajó a 7, y es el fallo que leí hace un ratito, pero fíjense esto: ya que de las pruebas se deduce que la división de roles entre los cónyuges, consistente en que el hombre trabajaba y la mujer, relegando su profesión de licenciada en economía, se dedicó exclusivamente a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, encuentra causa adecuada en el matrimonio y provoca que, tras su ruptura, la posición económica de la mujer sea claramente inferior a la del hombre, cuya situación patrimonial se incrementó
y cuya participación laboral y posibilidad del acceso al empleo resulta escasa, teniendo en cuenta que la reclamante tiene 70 años. Sí, o sea, aquí tenemos un tercer elemento que es la edad avanzada de la mujer como justificativo de la compensación económica. En este fallo de la Sala E de la Cámara Nacional Civil, la compensación económica solicitada por una mujer que se dedicó a la crianza y educación de sus 3 hijos durante la convivencia matrimonial, que duró algo menos de 21 años, debe rechazarse. Este es un caso que no se probó desequilibrio, teniendo en cuenta que la actora ejerce una actividad rentada en el área de la podología y maquillaje, que no prestó colaboración en el ejercicio de la actividad profesional del marido, que se le atribuyó la vivienda familiar sobre el único inmueble ganancial, sumado a que cuando las partes procedan a realizarlo, habrá de disponer de un capital que le permitirá adquirir otro de menores dimensiones y más adecuado con sus necesidades actuales. O sea, no hay desequilibrio, ¿por qué? Porque ella se desarrolló profesionalmente, porque tiene el uso de la vivienda familiar y que en la división de la comunidad de gananciales ella va a tener para comprarse un departamento o algo que sirva a sus necesidades de vivienda, ¿no? En este fallo de la provincia de Mendoza se hace lugar a la compensación económica, este es de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, mientras el demandado continuó con su desempeño laboral y por ende con capacidad de crecimiento económico y desarrollo personal, la obtención futura de una jubilación y la existencia de una obra social, la actora carece de estas posibilidades, al menos en igualdad de condiciones con el demandado, ya que más allá de la actividad como ama de casa tenga contenido económico, lo cierto es que no percibió remuneración alguna por tal actividad, y los trabajos que desempeña, según los testimonios rendidos en la causa, como cuidado de enfermos o de limpieza, son esporádicos, sin los beneficios que posee el trabajo del demandado. Es a partir del análisis de estos hechos probados por las partes que existe un desequilibrio manifiesto entre los cónyuges que avala y ampara la determinación de una compensación económica. ¿Sí? En este fallo de juzgado de familia de la segunda nominación de Córdoba se rechaza la compensación económica, en tanto no se verificó que el divorcio haya causado un verdadero, concreto y cierto y manifiesto desequilibrio económico en aquella, ni tampoco que durante la vida matrimonial haya realizado un sacrificio que haya redundado en un beneficio del otro cónyuge. Máxime cuando de la prueba recabada, se deduce que el accionante puede desarrollar una plena y acabada vida profesional. Bien, el segundo requisito, además del desequilibrio económico manifiesto, es el empeoramiento de la situación. Ahora, el empeoramiento de la situación es con relación al otro. O sea, puede suceder que como consecuencia del divorcio, ambos empeoren su situación, sea por mayores gastos, sea por las dificultades de afrontar la nueva vida que sea para los dos y demás. En este contexto no habrá compensación económica porque no hay punto de equiparación o de comparación, por decirlo correctamente. Hablar de empoderamiento, de empeoramiento, así se dice, de la situación, no implica hablar de igualdad. O sea, no se trata de, bueno, como él tiene 100 y ella tiene 300, bueno, le damos 150 a él para que empate. No, no es esa la idea, sino que se encuentre en una peor situación en la que se encontraba durante el matrimonio con relación al otro, ¿sí? No procede la compensación económica cuando se advierte que los ánimos matrimoniales o de convivencia han sido no con un proyecto de vida amorosa, sino con un proyecto de ánimo económico. En España se han rechazado demandas donde digo, bueno, usted se acercó al demandado no por una intención amorosa, sino a los efectos de beneficiarse eventualmente de la mejor situación de ella o de él, ¿sí? En este fallo del juzgado de familia de la segunda denominación de Córdoba, se rechaza una compensación económica se fija una compensación económica por existir un empeoramiento de la situación. Fíjense cómo fue el caso. Debe procederse a la fijación de una compensación económica a favor de la esposa, por cuanto la colaboración que realizara en el taller mecánico de su ex marido
importa un aporte concreto y claro en una actividad económica y laboral de quien fuera su esposo, que siguió desarrollando luego de finalizada la convivencia, a la que se suma que, al finalizar la vida en común, la accionante empeoró su situación personal, ya que la fuente principal de ingresos que tenía la pareja conyugal era el taller mecánico, que siguió siendo trabajado por el demandado, es decir, que ella se quedó sin la forma de sustento cotidiano que juntos habían desarrollado y él sigue manteniendo. ¿Sí? Estos son los casos de colaboración en el negocio del otro y eso, esa salida del hogar genera naturalmente un empeoramiento de la situación. Por el contrario, inexistencia de empeoramiento, este fallo de la Sala E de la Cámara Nacional Civil, teniendo en cuenta que la actora dispone en la actualidad de 3 departamentos y 3 cocheras, que son susceptibles de brindarle una renta razonable proveniente de su alquiler, como acontecía tiempo antes del divorcio, sumado a que, cuando las partes vendan el inmueble donde ella vive, que es el más valioso, habrá de disponer de un importante capital que le permitirá adquirir otro de menores dimensiones y más adecuado con sus necesidades actuales, que repercutirá en los gastos de mantenimiento, parece claro que la reducida compensación económica que se le otorgó en primera instancia tuvo por único fin superar la transitoria situación en que se encuentra, derivada de la inminente cesación de la cuota alimentaria, a fin de que una vez que se estabilice en el lapso fijado, que no parece exiguo, pueda acomodar su futuro económico, para lo cual tuvo en cuenta su aminorado estado de salud, además de las pautas a las que alude el artículo 442 del Código Civil y Comercial. Y finalmente, la tercer causal de procedencia, que son la causa adecuada en el vínculo matrimonial y su ruptura. Ya les adelantaba que son irrelevantes los motivos de la ruptura. O sea, aquí no se trata de una indemnización por eventuales culpas del cónyuge o del conviviente. Se trata de una reparación de un desequilibrio, pero no de una indemnización propiamente dicha. ¿Qué significa entonces causa adecuada en el matrimonio en su ruptura? Que debe ser la vida matrimonial o de pareja y la ruptura de esta la que genera el desequilibrio. Se trata del concepto de causalidad adecuada, traído de alguna manera, con otra formulación, por cierto, de la cuestión de las obligaciones. ¿En qué casos? Bueno, en aquellos casos en los cuales, como consecuencia de la vida matrimonial, se produzca el desequilibrio. Por lo tanto, no habrá compensación cuando el desequilibrio tenga causas diferentes a la vida matrimonial y su ruptura. Ejemplos. Diferencia de capacitación. En España hay varios fallos, uno en especial que remarco, donde se conocen en el hospital, él es cirujano y ella es enfermera en el mismo hospital. Ella continúa en el hospital toda su carrera de enfermera, él continúa en el hospital toda su carrera de cirujano. Pactan el régimen de separación de bienes, razón por la cual él gana mucho más dinero que ella, en consecuencia la finalización de la unión tiene mucho más bienes que ella. Entonces ella reclama una compensación económica que le es rechazada, porque le dicen, usted no tuvo ningún impedimento en continuar su carrera como enfermera. Y la diferencia de ingresos no tiene que ver con el matrimonio, sino con la diferencia de capacitación. En tanto él es cirujano y usted es enfermera, es lógico que él gane más que usted, razón por la cual ahí no hay causa adecuada en el matrimonio en su ruptura. En el mismo supuesto, aquellos casos de escasa convivencia matrimonial, o sea, matrimonios de corta duración, en el mismo supuesto, periodos prolongados de separación de hecho, en tanto si nada se ha reclamado durante la separación de hecho, es de pensar que la situación se ha reequilibrado de alguna manera, y también aquellos casos en los cuales la pareja
la pareja, tiene en el momento de conocerse o en el momento de comenzar un claro desequilibrio económico. O sea, conozco a una señora que tiene una fortuna y yo no la tengo. Entonces nos ponemos en pareja y bueno, el día que nos separemos yo no voy a estar en una situación de desequilibrio relativo a la unión, porque en realidad mi desequilibrio era previo, o sea, era desde el momento que la conocí propiamente dicha. O sea, esos casos también se deben rechazar por falta de causa, ¿sí? Hay algunos ejemplos en la farándula que eventualmente podrían dar una noción de lo que estoy hablando. Veamos algunos fallos en este sentido. Este fallo del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Santa Fe, por ejemplo, la pretensión de compensación económica debe rechazarse, pues si bien surge un desequilibrio económico entre las partes, este no tiene su causa en el matrimonio y la ruptura, sino que obedece a circunstancias preexistentes al matrimonio relacionadas con la formación y ocupación del demandado y la conformación de un patrimonio propio sobre el cual ninguna incidencia tuvo el vínculo. Este fallo es relativamente reciente, es de abril de este mismo año. Muy bien. Uno de los grandes misterios que tiene la compensación económica es cómo fijarla. O sea, cómo establezco el monto de la compensación económica. De hecho, esta, si se quiere, es la pregunta más común que me suelen hacer en este tipo de cursos. Tanto los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial, como en general la mayoría de la doctrina, se refieren a la denominada cuestión que se denomina de la fotografía. ¿Qué es esto? ¿Cuál era la situación económica, digámoslo así, de los cónyuges en el momento de comenzar el matrimonio o la unión convivencial? ¿Y cuál es la situación económica de los cónyuges a la finalización de esa unión? ¿Sí? Y ver si existe ese desequilibrio económico manifiesto del cual ya hemos hablado. ¿Sí? Esto suena lindo, lo dice casi toda la doctrina europea también, pero tiene un problema, a mi entender, muy grave, que es que está pensado para países en los cuales la economía tiene una estabilidad que nuestra economía no tiene. Entonces, realmente, compararme a mí hoy con 1988, bueno, ¿en qué contexto de 1988? O sea, ¿qué pasaba en el país y demás en el año 1900? Entonces, este dato o este criterio, al menos en la Argentina, no es de lo más útil, ¿sí? También hay que distinguir, y esto es importante, entre desequilibrio perpetuo y desequilibrio temporal. Puede suceder que el divorcio acaezca cuando ambos cónyuges tienen más de 70 años y uno de ellos nunca ha trabajado. Bueno, en ese contexto, para ese cónyuge que no ha trabajado, el desequilibrio será perpetuo. ¿Por qué? Porque no podrá insertarse en el mercado laboral y a lo sumo podrá aspirar a alguna de las pensiones no contributivas que, como ustedes saben, tienen montos por demás exiguos. ¿Sí? O sea, no podrá aspirar a conseguir una jubilación propiamente dicha, más allá de que las jubilaciones propiamente dichas también tienen montos, por cierto, muy exiguos, ¿sí? En ese caso el desequilibrio será perpetuo. En otras ocasiones, como ya hemos visto en alguno de los fallos que pasaron, el desequilibrio puede ser puramente temporal. Imaginen por caso una mujer que entre los 30 y 40 años dijo, bueno, yo quiero dedicar, que es profesional y que durante esos 10 años dijo, bueno, yo quiero poner mi carrera en suspenso y dedicarme a la crianza de los primeros años de mis hijos y retomar mis actividades cuando cumpla 40. Y en ese momento se divorcia. Bueno, probablemente con un poco de ayornamiento y haciendo un par de cursos, se va a poner otra vez en carrera y el desequilibrio será puramente temporal y no eventualmente perpetuo. También debe tenerse en cuenta los efectos de determinar la existencia o no de desequilibrio, el hecho de
los bienes que le corresponden en la comunidad de gananciales. La comunidad de gananciales, en muchas ocasiones, es un reequilibrador de economías desiguales, ¿sí? Si yo he trabajado en el hogar y mi cónyuge ha trabajado afuera y ella sola ha ganado, bueno, de lo que ella ha ganado en el afuera, a mí me toca la mitad. Digo, como ganancial. Entonces, en ese contexto, en muchas ocasiones, lo que me toque como ganancial me va a reequilibrar las cuentas eventualmente y no será necesaria la fijación de una compensación económica. Y también habrán de tenerse en cuenta los mayores gastos que eventualmente deba afrontar el demandado como consecuencia de la ruptura. O sea, conseguir un nuevo departamento, alquilarlo, amoblarlo, resolver cuestiones domésticas de tipo limpieza del hogar, higiene y demás, o cocina y demás, eventualmente podrán ser mayores gastos que deberán restarse de la compensación. En cuanto al modo de calcularla, existen 3 sistemas o 3 formas. A saber, un método objetivo que se basa en fórmulas matemáticas. Hay un autor en la Argentina, que es Irigoyen Testa, que ha formulado una, valga la redundancia, fórmula matemática, que cargándole esos valores a la fórmula matemática uno obtiene un número de la compensación económica. Esta fórmula es, por cierto, yo la intenté trabajar y hacer en algún caso simulado, y es realmente muy compleja. Creo que en alguna medida se olvida de que la mayoría de los que vamos a usar la fórmula somos abogados, y muchos de nosotros somos abogados porque no se nos da bien la matemática, o sea que de alguna forma es como que tenemos ahí un problema, ¿sí? Una segunda fórmula es la fórmula, lo que se ha denominado método subjetivo, ¿sí? Donde el juez evalúa, de acuerdo a la regla de la sana crítica, las circunstancias subjetivas y prescinde las fórmulas y establece una indemnización, una compensación puramente subjetiva, fijándolo de acuerdo a las probanzas de la causa, ¿sí? Este criterio es el que hoy prevalece en nuestros tribunales. En general, el criterio es un criterio puramente subjetivo, insisto, de acuerdo a un cálculo global derivado de las circunstancias de la causa. Y finalmente el método mixto, que combina ambos sistemas. Hay un fallo famoso, creo que lo tengo acá, si es este, de Paso de los Libres, donde la jueza lo que hizo fue lo siguiente, dijo, bueno, si esta señora no tiene capacitación y se ha desempeñado luego de la ruptura como haciendo trabajos de índole doméstico, voy a tomar como base el salario mínimo vital y móvil. A eso lo voy a multiplicar por la cantidad de años que le quedan hasta cumplir 65 años, que era eventualmente la edad de retiro, ¿sí? Y sobre el valor que me dé esa multiplicación, voy a tomar el 10%. Aquí tenemos criterios objetivos, capacitación, salario mínimo vital y móvil y cantidad de años que le restan hasta el momento de su jubilación, y un criterio subjetivo, que es el 10%. O sea, ¿por qué 10% y no 15 o 25 o lo que sea? Esa parte es puramente subjetiva. También habrá de tenerse en cuenta, y esto puede encontrarse en fallos españoles, el tiempo de convivencia previa al matrimonio. Como les decía, hay muchos casos en los cuales la unión dura X cantidad de años, pero los cónyuges vienen conviviendo con anterioridad a esa unión matrimonial, razón por la cual eventualmente ese tiempo previo también debe computarse, sobre todo en la cuestión relativa al divorcio, ¿sí? En cuanto a la forma de pago, la compensación económica puede ser pagada en una prestación única. Esta era la idea central del legislador francés en 1975, cuando crea la norma. Con el tiempo, tanto en el derecho europeo como ahora en el derecho argentino, se agregaron la renta por tiempo determinado y excepcionalmente una renta por tiempo indeterminado, caso que solo aplica en el matrimonio. En la unión convivencial solo puede haber prestación única o renta por tiempo determinado y no por plazo indeterminado. Puede ser pagada en dinero,
con usufructo de bienes o de cualquier otra forma que acuerden las partes o decida el juez. Es muy útil en esto, eventualmente, constituir fideicomisos, es decir, y establecer como beneficiario a quien va a percibir la compensación económica, de manera tal de que eventualmente, si se afecta un capital al pago de la compensación económica, ese capital no se diluya o se pierda como consecuencia de la inflación y demás cuestiones. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la caducidad, el Código Civil y Comercial en materia matrimonial y en materia de uniones convivenciales establece que el derecho a pedir la compensación caduca a los 6 meses de la sentencia de divorcio, dice para el matrimonio, o a los 6 meses del cese de la unión convivencial, dice para la unión convivencial. ¿Sí? Primera cuestión, ¿por qué un plazo tan exiguo? 6 meses. Fundamentalmente porque la idea del legislador fue que la cuestión se resuelva inmediata o conjuntamente con el divorcio. Razón por la cual era conveniente establecer un plazo corto para que todas las cuestiones se resuelvan en ese corto plazo. Segundo, se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque la caducidad puede ser decretada de oficio por los jueces. En cambio, la prescripción no puede ser decretada de oficio por los jueces y debe ser opuesta por el demandado en la primera oportunidad procesal para hacerlo. ¿Sí? Segunda cuestión. La prescripción puede ser interrumpida o suspendida. La caducidad es fatal, transcurre y no hay forma de suspenderla y o interrumpirla. Y solo se satisface con el requisito, que es iniciar demanda. ¿Sí? Muy bien. En este contexto empiezan algunos problemas, porque no todo es sencillo. Primero, el artículo 442 habla de la sentencia de divorcio. Ahora, puede haber una diferencia de plazo entre la sentencia de divorcio y la sentencia firme de divorcio, es decir, notificada y consentida por las partes. ¿Sí? En este sentido, los autores de la reforma, sin dar mayor explicación, en los comentarios que han hecho de este artículo 442, dicen directamente, bueno, caduca los 6 meses de la sentencia firme. No importa que el texto no lo diga, nosotros lo decimos igual, para nosotros es desde la sentencia firme. ¿Sí? Y así lo ha interpretado la jurisprudencia. Este fallo de la Sala E de la Cámara Nacional Civil que comparto dice: el plazo debe computarse desde que la sentencia de divorcio se encuentra consentida o firme. ¿Sí? Porque es en el único momento en que es sentencia propiamente dicho o en sentido estricto. ¿Sí? Lo mismo este fallo de la Sala I, que dice exactamente lo mismo, lo único que es un poquito más moderno. Segundo, la Sala J de la Cámara Nacional Civil, en el año 2019, dio este fallo. El artículo 2542 del Código Civil y Comercial, caducidad, en tanto expresa que la mediación interrumpe el curso de la prescripción, no hace referencia alguna a los plazos de caducidad, con lo cual resulta inaplicable a la caducidad de la compensación económica reclamada en los términos del artículo 442 del cuerpo normativo citado. Entonces lo que le dice es, iniciar la mediación obligatoria no es causal de interrupción del plazo de caducidad, porque el plazo solo se interrumpe con la demanda propiamente dicha. Este criterio no es unánime en el resto del país y tampoco dentro de la Cámara Nacional Civil. Dice este fallo, no, este es igual, el de la Sala J es igual.
dice este fallo de juzgado de familia de la segunda nominación de Córdoba. El planteamiento de la etapa prejurisdiccional, realizado dentro del plazo de los 6 meses de dictada la sentencia de divorcio, importó una acción que impidió que se produzca el aniquilamiento del derecho a reclamar una compensación económica. En tanto que al ser necesaria y obligatoria esa etapa prejudicial, en los términos de la ley 10.305 de Córdoba, bajo sanción de inadmisibilidad de la demanda en caso de incumplimiento, es al momento de su formulación en donde queda plasmado de manera concreta el acto previsto por la ley para impedir que se produzca la caducidad del derecho. ¿Sí? O sea que en esto hay fallos en un sentido y en el otro, así que a tener cuidado. En la unión convivencial, la cuestión ya no es tan sencilla. ¿Por qué? Primero, porque resulta a veces complejo contar cuándo empezó a correr el plazo. ¿Sí? Cuando se fue de la casa, cuando notificó fehacientemente que le quería poner fin a la unión convivencial, cuando decidieron no vivir más juntos. O sea, el plazo no puede ser complicado. Y en segundo lugar, y más importante que eso, en general hay un plazo en el matrimonio, ¿no? Entre el momento en el cual uno se separa, de hecho, e inicia los papeles de divorcio propiamente dicho. En ese plazo, además de hacer el duelo, puede y tiene tiempo de consultar a un abogado. En cambio, en el cese de la unión convivencial, a partir del cese de la convivencia, ya está corriendo el plazo, razón por la cual en muchas ocasiones, cuando el cliente va y consulta a su abogado por la compensación económica, o le pregunta a su abogado, el plazo ya caducó. Sin embargo, hay algunos fallos, este que les traigo es de la Cámara de Apelaciones de Esquel, del año 2020, que han declarado la inconstitucionalidad del plazo de 6 meses previsto para la unión convivencial. Dice, resulta inconstitucional el plazo de caducidad semestral previsto en el artículo 525 para iniciar la acción de compensación, cuando su cómputo comienza con la ruptura del vínculo, pues ello implica un impacto dispar perjudicial de las parejas unidas convivencialmente en comparación con las unidas en matrimonio. Dice que aquí hay una discriminación de derecho positivo que es contraria a la Constitución, en tanto discrimina sin haber razones para esa discriminación. ¿Sí? Hay otro fallo que no lo he traído aquí, pero que es importante que se los cuente, después ustedes lo buscan por su cuenta, o lo ven en el curso cuando ampliemos en la maestría de la Universidad Austral, que es un caso en el cual una persona, es un fallo de Neuquén, donde una persona era víctima de violencia de género. Y como víctima de violencia de género, huyó de su hogar donde vivía convivencialmente con su pareja, quien era quien ejercía sobre ella la violencia. Luego hizo la denuncia por violencia de género, se dictaron medidas en el marco del proceso de violencia de género, y luego inició la acción de compensación económica pasados 6 meses desde el momento que salió del hogar. Y en ese fallo, el tribunal neuquino le dijo, bueno, el momento en que ella salió de su hogar no puede computarse como el comienzo del plazo del cálculo de los 6 meses del cual nos habla el artículo 525 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque ella salió en una situación de violencia, o sea, no en una situación voluntaria de salida, sino con el fin de poner en resguardo su vida. En consecuencia, ese plazo no puede contarse desde ahí, sino desde el momento en el cual cesaron las actitudes violentas de la hora demandada, con lo cual le dio un plazo más. Por último, en el día de hoy, para no extenderme mucho más tiempo, la cuestión relativa al cese de la compensación económica. Y aquí hay que hacer una aclaración. Si la compensación económica se fijó en un pago único, no estamos hablando del asunto del cese, o sea, simplemente
la obligación se extinguió por pago y eso ya no puede revisarse. Pero puede suceder que la compensación económica se haya establecido en rentas periódicas, sea por tiempo determinado, sea por tiempo indeterminado. ¿Y qué es lo que puede pasar? Primero, que se cumpla el plazo, caso en el cual cesa la compensación económica, naturalmente. Pero también puede suceder que cambien las condiciones que llevaron a su fijación. ¿Sí? Por ejemplo, quien recibe la compensación económica mejora de fortuna. Como se dice ahora, pega un laburo buenísimo, trabaja para el extranjero, compra en dólares afuera. Genial. ¿Sí? Entonces, ¿debe seguir el otro pagando la compensación económica? ¿Cuándo esta compensación económica en cuotas, digamos, o ha cesado? O al revés, quien pagaba la compensación económica se vio complicado por el tema de la pandemia, perdió el trabajo, parte de su trabajo significaba estar en la calle y con las restricciones de circulación no pudo continuar y demás, bla, 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 bla. Puede dejar de pagar porque se quedó sin plata o porque está complicado de plata en el momento. Bueno, la cuestión es complicada y depende de la naturaleza jurídica que se le dé a la compensación económica. Si yo asimilo la compensación económica a los alimentos pueden cesar si cambian las condiciones que llevaron a su fijación. En cambio, si yo la asimilo a una indemnización, esto es un crédito. Un crédito que se va pagando en cuotas, razón por la cual no hay razón para decir que el cambio de las circunstancias va a incidir en ese cambio en las cuotas. La Argentina, o el Código Civil y Comercial, no tiene previsto causales de cese. Algunos autores, como Úrsula Bassett, entre otros, sostienen que el artículo 440 del Código Civil y Comercial, que se refiere a los convenios reguladores en el divorcio, admiten la posibilidad de revisar la cuestión relativa a la compensación económica si se ha llegado a ella mediante un acuerdo, un convenio regulador, y cambia las circunstancias que llevaron a ese acuerdo. Tanto en España como en Francia, hay un error en la filmina, les pido disculpas, están previstas causales de cese de la compensación económica por mejora de fortuna o cambio en las condiciones que llevaron a su fijación. Con esto termino mi conferencia de hoy y si les parece, pasamos a la cuestión de las preguntas. ¿Te parece, Pilar? Dejo de compartir, así estamos mejor. Perfecto, muchas gracias. No sé, Eduardo, si vos podés ver también las preguntas que Sí, estuvieron voy a haciendo ir por el chat. si te parece, voy a ir contestando algunas, ¿sí? Dale. Si la unión convivencial luego se transforma en matrimonio, el plazo de caducidad de la compensación comienza a contarse de que cesó la convivencia, es decir, desde cuando se casaron. Sí, entiendo que sí. Lo que pasa es que si le demanda compensación económica estando casado, va a ser también causal de divorcio, calculo. Pero bueno, el supuesto es posible, poco probable, pero posible. ¿Cuál es la situación en el caso de la separación legal por sentencia judicial? Esa pregunta, Enrique, no la entiendo, así que si por ahí me la podés repetir o formular de otra manera, ningún problema. En caso de cese de unión convivencial por muerte de uno de los convivientes, ¿el plazo de caducidad rige desde el fallecimiento? Sí, rige desde el fallecimiento, porque la muerte, la apertura y la transmisión se producen en un solo instante, y porque el cese de la unión convivencial se produce con la muerte, desde el día de la muerte del conviviente fallecido. Si es compensación, ¿no tendría una mirada hacia el futuro? Me preguntan. Esto tiene que ver con lo que dije recién. Me pregunta Alejandra Ibarra, con relación al tema del cese. Es cierto, no tiene que ver con el futuro, pero cuando se fija en cuotas, también se fija de alguna manera como una previsión de continuidad. Entonces, en esa continuidad puede haber eventualmente cambios y a eso me refería, ¿sí?
¿Querés buscar alguna más, Pilar? A ver, al Porque, principio también hicieron algunas preguntas. dale, busca vos un par más. Acá me pregunta Lucrecia Córdoba. En caso que haya exclusión del hogar sin sentencia de divorcio, ¿comienza el plazo de 6 meses? En el matrimonio no. Solo comienza el plazo de 6 meses desde la sentencia de divorcio que quedó firme. En el La chat de exposición, preguntas hay algunas. Si quieren. decime, léeme alguna. Por ejemplo, nos preguntan, en la unión convivencial, luego del cese para la fijación del desequilibrio económico, ¿se tienen en cuenta los bienes que eran de los convivientes antes del comienzo de la unión? ¿O los bienes obtenidos por herencia o donación? Yo entiendo que los bienes obtenidos por herencia o donación, no, porque ahí el desequilibrio no tendrá causa adecuada en la unión, sino en la herencia que uno de los convivientes ha recibido. Entonces, esas diferencias no deberían tomarse en cuenta, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, profesor Rodera, por su exposición y gracias a todos por acompañarnos hoy. Como mencionamos al comienzo, esta clase se dictó en el marco del lanzamiento de la nueva diplomatura sobre persona humana y relaciones familiares de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que iniciará el próximo 8 de septiembre, se cursará en forma virtual, y tanto este tema de compensaciones económicas como muchos otros relacionados con el derecho de familia y de las personas serán abordados en el programa. La diplomatura está estructurada en 4 módulos, 2 de ellos enfocados en cuestiones de derecho de familia, donde se estudiarán diversos aspectos relacionados con cuestiones del derecho de familia, tanto procesales como de fondo, y otros 2 módulos orientados a estudiar a la persona humana como centro del derecho y sus cualidades inherentes. Para todos los que estén interesados, los invitamos a la próxima reunión informativa de la diplomatura, que se va a llevar a cabo el jueves 2 de septiembre a las 16 horas, y allí explicaremos con mayor detalle algunos aspectos de la diplomatura y obviamente responderemos cualquier duda que tengan sobre el programa. Le agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos hoy y muy especialmente al profesor Eduardo Roveda por su exposición. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos.